Dice la Escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien, esta fue la mentira con que la serpiente engañó a Eva, y engañó también a Adán a través de Eva, porque con esta mentira hizo que comieran los dos, primero uno y después el otro. Pero esta es la mentira encubierta, porque está encubierta a los ojos de los hombres, no se ve. Y esta es la muerte que no se puede detectar, que no se puede ver, que no se puede percibir y que no se puede palpar si Dios no se la revela al hombre. Porque Dios le dio un mandato al hombre diciéndole que de todos los árboles del huerto podía comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto no comería de él ni lo tocaría para que no muriera, porque el día que comiera de él, ese día de cierto moriría. Le dijo así: el día que comiera de él, ese día de cierto moriría. Sin embargo, cuando aconteció que comieron del árbol, no murieron físicamente, pero ya estaban muertos espiritualmente, porque ya sus almas caminaban al infierno. El pecado lleva el alma al infierno, y una vez que el hombre peca, su nombre está escrito en el libro del infierno para ir allí, porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que el pecado, una vez que se ejecuta, debe de ser pagado. En el mundo espiritual acontece así. El pecado debe de ser pagado, y la única paga que tiene el pecado es el infierno. Cristo pagó para que el pecador fuera perdonado, no teniendo que ir al infierno. Y así entonces, cuando el hombre cree en Cristo, es perdonado, su pecado es limpiado, y no tiene que pagar por él, porque nadie puede pagar por su pecado, sino que tiene que pagar por la eternidad. Nadie puede pagar una deuda eterna, porque es una deuda eterna de nunca acabar, porque nunca dejará de ser pagado ese pecado. Y esta es la muerte del cual Dios habló. El Señor les dijo que el día que comieran de ese árbol, de cierto, morirían. Pero ellos lo entendían a la manera natural, aunque eran perfectos en aquel momento, no había pecado en ellos, pero lo entendieron a la manera natural. ¿Por qué? Cuando Eva comió del árbol, dice que primeramente tomó del fruto del árbol y comió. ¿Qué quiere decir? Que desde que lo tocó, ya se estaba cumpliendo la palabra de Dios, porque el Señor le había dicho: no lo tocaréis ni comeréis de él. Y desde el mismo momento en que lo tocó y vio que no murió, vio que no se cumplió la palabra, entonces lo llevó a la boca, instado todo esto por Satanás, que estaba a través de el animal más inteligente, más astuto que había en todo el huerto, que era la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y así entonces la mujer lo que hizo fue ver que al no morir, comió, y asimismo se presentó ante su marido como que nada malo había pasado, como que había adquirido sabiduría, y por eso le dio a comer. Y él comió, siendo instado por Satanás a través de ella, y viendo que no aconteció nada con ella, y viendo que no aconteció nada con él, quedaron tranquilos, pero vieron que estaban desnudos y estaban en vergüenza en el mundo espiritual, porque lo que Dios habló se cumpliría de manera espiritual, no de manera física en el momento en que ellos pensaban que se iba a cumplir. Así el hombre no ve que le acontece nada malo, porque todo está en el mundo espiritual, y ve que no le acontece nada malo y sigue en su pecado, como dice la Escritura, que el hombre sigue en su pecado cuando ve que no le acontece ni le viene juicio sobre él, por cuanto el corazón de los hijos de los hombres está todo el tiempo inclinado dentro de ellos para hacer el mal. Y así entonces es que el hombre, al no ver que acontece nada malo, no piensa que está muerto, no piensa que ha pecado, no piensa que hay iniquidad en su vida, y no piensa que hay ira de Dios en contra de él, sobre él, porque dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días por causa de su pecado, el cual no quiere abandonar, el cual no quiere dejar. Y cuando esto es así, el hombre no lo entiende y solamente puede abrir su boca para decir que Dios lo ama, solamente puede entender que Dios lo ama, pero no entiende la ira de Dios sobre él. Esta es la muerte que no se puede ver, esta es la muerte que está encubierta delante de los ojos de los
los hombres, como estuvo encubierta esta muerte delante de los ojos de Eva y delante de los ojos de Adán. Ellos no veían la muerte cuando ya había acontecido. No pudieron percibir la muerte que Dios le dijo que les iba a venir, porque no vieron que sus cuerpos murieron, no percibieron que cayeron a tierra, y siendo así, continuaron haciendo lo que estaban haciendo y vieron que no aconteció nada y siguieron sus vidas, pero ya estaban muertos, ya estaban caminando al infierno. Así el hombre va muerto sin saberlo, y así las multitudes van muertas sin saber a dónde van, sin entender su camino y sin entender su final, y sin entender que ya sus almas están proyectadas para ir a la muerte. Esto es para todos aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios. Esto es para todos aquellos que hacen sus propias obras y su propia voluntad, sean los pecadores del mundo o sean los pecadores que están dentro de las iglesias. ¿Por qué? La iglesia no escuda a nadie, la iglesia no salva a nadie, no liberta a nadie, sino Cristo, y hacer su orden, hacer su voluntad, ejecutar sus órdenes, obedecerle, amarle, temerle, vivir en una unidad con Él, en continua comunión con Él y en la perfecta obediencia y en una íntegra intimidad con Él. Y así es que el hombre es limpiado, y así es que el hombre tiene garantía de vida. De lo contrario no tiene garantía de nada, y lo que ve en la carne, lo que ve en el cuerpo con sus ojos terrenales lo engaña, porque si dice que el justo vivirá por fe, dice así que el justo vivirá por fe. Esto quiere decir que el que no es justo no puede vivir por fe, sino que va a vivir por vista. Y la justicia del justo está en entender el corazón de Dios, en creer la revelación del Espíritu de Dios y en hacer las obras de Dios, que son las únicas obras justas. Pero el que no lo hace no puede vivir por fe, sino que vive por vista, y su vista lo engaña, porque se ve vivo en el cuerpo, porque no ve que le viene mal ninguno, porque no ve que acontece nada malo con él, y por eso su corazón continuamente está dentro de él, dispuesto para hacer el mal, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Así es que al no ejecutarse inmediatamente sentencia sobre la obra que hace el hombre siempre está dispuesto para ejecutar sus obras, para hacer lo que él quiere, para hacer lo que bien le place y lo que no le parece que es malo. Pero delante de los ojos de Dios ya está muerto, delante de los ojos de Dios ha pecado, delante de los ojos de Dios está caminando en vergüenza y está caminando desnudo, como iban desnudos Adán y Eva. Y ellos se percataron de que estaban desnudos, porque en el mundo espiritual la desnudez no se veía, entre tanto ellos no habían pecado, porque en el mundo espiritual no estaban desnudos, aunque en el cuerpo lo estaban, pero en el mundo espiritual tenían una vestidura. Pero una vez que pecaron, esa vestidura les fue quitada en el mundo espiritual, y al serles quitada esa vestidura, sus ojos se les abrieron y vieron ahora su desnudez. La vieron físicamente, pero antes no la veían, porque en el mundo espiritual sí estaban vestidos, porque no era plan de Dios que permanecieran desnudos para siempre, en ninguna manera, porque las obras de obediencia, las obras de justicia, de no comer de aquel árbol y de hacer todo lo que Dios les estaba ordenando, que era multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, estas obras harían que su vestido fuere componiéndose en el mundo espiritual cada vez más y cada vez más glorioso, hasta que Dios le diera cuerpo glorificado, porque esta es la promesa que el Señor ha dado al creyente, que Él vendrá y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que nos dará un cuerpo glorificado, y aunque Adán no envejecería, aunque Adán no moriría, aunque Adán no tendría todos los problemas que tiene el cuerpo porque era perfecto y no había pecado, pero no tenía un cuerpo ya glorificado, no tenía un cuerpo ya como el de Dios, no, sino que esto se lo ganaría con el tiempo de la obediencia, y entonces se recibiría aquel cuerpo glorificado, el cual nunca tiene hambre, nunca se cansa, nunca tiene sed, nunca se enferma, ni le acontecen las cosas que le acontecen al cuerpo natural. Y aunque estas cosas no le acontecían al cuerpo de Adán, envejecerse, ni enfermarse, ni ninguna de estas cosas, porque todo esto viene por el pecado, pero
recibiría aquel cuerpo glorificado a través de las obras, porque dice que las obras justas de la iglesia del Señor dice que son las vestiduras con que se viste. Así, está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, lo cual quiere decir que cada obra que se hace va vistiendo al hombre en el mundo espiritual. Cada obra, pero no del corazón, cada obra no de la mente, porque dice que ya no andamos como andábamos antes, obedeciendo a los deseos de nuestras mentes, de nuestros pensamientos y a nuestros deseos de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre hace su propia obra no se puede llamar justo, sino que la justicia es por creer a la obra que Dios le manda hacer. Esta es la justicia de la fe. Esta es la justicia que justifica al hombre. El hombre es justificado por las obras de justicia que hace conforme a la fe, porque la fe lo hace creer en la obra que Dios le manda, no en su propia obra. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. No que actuó conforme a lo que él quiso hacer, sino que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esta obra que se hace creyendo lo que Dios le dice al hombre, esto viste al hombre y le da en el mundo espiritual honra y le da sus mansiones en el cielo y le da todas las cosas que Dios quiere darle, edifica en el cielo para el hombre y le da su vestido. Así el vestido se iba a ir componiendo cada vez más. Así el vestido se iba a ir componiendo y entonces iba a estar vestido. Pero mientras tanto se iba componiendo el vestido, no estaba desnudo en el mundo espiritual y no se iba a ver desnudo, pero una vez que pecó se le quitó ese vestido. Así el hombre no entiende que va desnudo, porque lo importante es que se sepa cómo se está en el mundo espiritual. Así el creyente que va pecando, haciendo lo que bien le place y haciendo conforme a sus propias obras, haciendo conforme a sus pensamientos, a los deseos de su carne, a los deseos de su pensamiento, pensando que es para Dios, va desnudo y no lo sabe, porque la única obra que puede vestir al hombre es la que Dios ordena. Y la única justicia que puede vestir al hombre es la que sale del corazón de Dios. Esta es la única justicia. Y así, como Adán y Eva iban muertos, pero no lo entendían porque no habían muerto en su cuerpo, así el hombre en la tierra va muerto, pero no lo sabe. Va desnudo, pero no lo sabe. Va en vergüenza, pero no lo sabe. Tiene ira sobre él, pero no lo sabe, no lo entiende. ¿Pero por qué? Porque vive por vista y no por fe. Porque no entiende lo que es fe. La fe es entender lo que acontece en el mundo espiritual y entender el galardón que Dios tiene preparado para los que hacen sus obras y así ejecutar las órdenes de Dios, teniendo su mirada puesta en el galardón y teniendo su mirada puesta en la vida eterna que Dios ha prometido. Pues no se trata de fe en las cosas que el hombre quiere y que se las pide a Dios y que cree que Dios se la va a dar porque él tiene fe para que Dios le dé aquello. Eso no es fe celestial, eso es una fe terrenal que Satanás ha inventado y que le ha puesto en el corazón del hombre pensar que esto es la fe de la cual Dios habla. Dios no habla de esa fe, sino la fe que viene por la justicia de Dios, en creer en lo eterno, en creer en lo verdadero. Pero el hombre que no vive por esta fe, vive por vista, y al ver que tiene comida, al ver que tiene techo, al ver que tiene abrigo, al ver que tiene dinero, al ver que su cuerpo está sano, al ver que no le viene juicio, al ver que no le viene castigo, no entiende su condición en el mundo espiritual, no entiende de su desnudez, no entiende de la ira que hay sobre él, no entiende de su vergüenza y no entiende de su muerte, la cual está encubierta de sus ojos, porque su vista lo engaña, porque este es el que vive por vista, pero el que vive por fe va más adentro de todas las cosas, escudriña en lo profundo. El que vive por fe pregunta a Dios todo asunto. El que vive por fe inquiere en el Señor su condición, inquiere en el Señor acerca de sus obras, temiendo a hacer sus propias obras. El que vive por fe inquiere en el Señor acerca de su vestido y le pide al Señor sus obras y le pide al Señor que edifique su vida espiritual y le pide la confirmación al Señor buscándola en todo tiempo, porque no vive por vista, sino que vive por fe, porque sabe que lo que está delante de sus ojos no es lo real que hay en el mundo espiritual, sino que lo que hay en el mundo espiritual solo viene por la declaración del Espíritu de Dios. Él es el que le revela todas las cosas al hombre, porque dice que cuando venga Él, el Espíritu de verdad, dice que cuando viene el Espíritu de verdad, el que nos habla, el que nos confirma, el que nos enseña, el que nos corrige, nos edifica, nos capacita, el que nos transforma a la imagen de Jesucristo, cuando Él está en nosotros y estamos en una unidad con Él y en una interacción con Él, Él dice que Él nos guiará a toda verdad, Él nos
nos guía a toda verdad y Él nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. ¿Qué quiere decir? Que Él nos enseña todo lo que hay en el mundo espiritual. Él nos enseña a dónde vamos. Él nos enseña lo que ha de venir. Él nos enseña lo que está correcto y lo que no está correcto. Así el Espíritu es el que testifica acerca de nuestra condición en el mundo espiritual. Cuando tenemos una verdadera unidad con Él, cuando tenemos una verdadera intimidad con Él, cuando estamos aprovechando el tiempo y recuperando todo el tiempo que hemos perdido en nuestra vida pasada antes de llegar a Cristo, cuando verdaderamente estamos mirando al galardón y estamos buscando las cosas de arriba y no las de abajo, cuando estamos buscando las cosas celestiales y no las de la tierra, cuando estamos con nuestras mentes puestas en lo eterno y en nuestra edificación espiritual y no en el cuerpo, en el comer y en el beber y en las cosas de la tierra, como buscan las gentes del mundo. Cuando eso es así, el Espíritu Santo en aquella intimidad, en aquella relación, nos testifica de nuestra condición y con lo que Él nos testifica, entonces estamos seguros de nuestra condición. O sea, no es un sentir, no es un pensar, que el Espíritu me testifica porque yo lo siento, porque yo lo entiendo, porque yo lo pienso, sino que Él nos testifica a través de sus manifestaciones, que Él se manifiesta a nosotros, porque el Señor prometió manifestarse a nosotros, y así entonces a través de sus manifestaciones nos testifica, y no vivimos por vista, y no creemos que estamos vestidos porque tenemos vestido en el cuerpo, no creemos que agradamos a Dios porque Dios nos dé un plato de comida o nos dé a diario nuestro alimento para el cuerpo. No creemos que agradamos a Dios porque tengamos techo, porque tengamos ingresos económicos, ni porque tengamos amistades, ni porque nos vaya bien, ni porque de pronto seamos sanos del cuerpo. No creemos por esto, sino que creemos por la manifestación del Espíritu de Dios a nosotros, porque nos testifica y porque vivimos en una unidad con Él y porque entendemos que le hemos entregado todo y que le estamos entregando todo y que aún no basta, porque no basta todavía la vida del hombre para arreglar todo lo que está en su corazón, y que en esa intimidad continua con Él, muriendo al hombre viejo, haciendo morir todos los deseos de la carne, haciendo morir todos los deseos del mundo, haciendo morir todos los deseos y los pensamientos del hombre natural nacido de carne y de sangre. Entonces entendemos que estamos en su camino, pero porque se nos va manifestando y nos testifica cada vez más. Pero cuando esto no es así, el hombre va a la muerte pero no lo sabe, el hombre va desnudo pero no lo entiende, el hombre va ciego pensando que ve, el hombre va sordo pensando que oye, y el hombre va avergonzado pensando que tiene honra, y va desagradando a Dios con la ira de Dios sobre él, pensando que lo agrada. Porque cuando dice que Dios está airado contra el impío todos los días, de cierto, el impío esto no lo sabe, el impío esto no lo entiende, y el impío no es el que está afuera de la iglesia, sino es que el impío es todo aquel que se levanta contra la verdad de Dios. Porque si el Señor viene con revelación a un hermano, si el Señor se manifiesta a las personas y otros en la misma iglesia se levantan contra la manifestación del Espíritu Santo, se levantan contra la verdadera revelación de la ciencia de Dios en su profundidad, no lo que los hombres llaman hoy ciencia, esas adivinanzas que sacan diciendo que son ciencias, sino la ciencia que es la profundidad de su palabra con toda su revelación, la ciencia, la raíz de todas las cosas. Cuando el Señor se manifiesta hablando todas estas cosas, el Espíritu lo testifica, el Espíritu da testimonio de ello, y otros se levantan diciendo que no es así, y diciendo que es por letra, diciendo que es por la ley establecida en las congregaciones, diciendo que la Escritura dice una cosa o que dice otra, pero interpretándola por sí mismo, no por revelación del Espíritu Santo. Este se está levantando contra la verdad de Dios, y ese que se levanta contra la verdad de Dios ya tiene ira sobre su cabeza, porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero los hombres que detienen con injusticia la verdad no son los del mundo. Los que detienen con injusticia la verdad son los de la misma casa del Señor, que son los enemigos, como los fariseos, como los saduceos, como todos los que crucificaron al Señor y se levantaban contra Él, los ancianos del pueblo, los líderes del pueblo, los sacerdotes y los escribas del pueblo. Estos son los enemigos de la casa y los que se levantan contra la verdad. La verdad es la que viene revelada, la verdad es la que testifica de las obras verdaderas de Dios y la que da a conocer la profundidad del corazón de Dios a través de la revelación de las Escrituras. Pero cuando
el líder ciego no busca esto porque se confía en su liderazgo, se confía en su pastorado, se confía en su obra que tiene, él no entiende la revelación de las cosas y para él su agrado a Dios es su posición que tiene, que en la mayoría de los casos ni siquiera Dios se lo ha dado, sino es que lo ha tomado por sí mismo, lo ha tomado por su propia cuenta, porque uno lo puso, porque un falso profeta le profetizó que hiciera esto, porque se guió por otro y vio que abrieron iglesias y él también lo hizo, porque fue a la escuela y sacó un título, y así se considera líder y se sujeta de esto, sin saber que va caminando a la muerte, porque desde que hace eso, todo lo demás lo va a hacer por su propia cuenta. Por eso que dice que en el final del tiempo acontece que todo el liderazgo, la mayoría que tiene el pueblo, dice el Señor, que lo escogieron ellos mismos y que el Señor no se enteró cuando lo pusieron, porque dice que establecieron reyes, pero Dios no lo supo, y pusieron príncipes, establecieron reyes, pero no escogidos por Dios, y pusieron príncipes, pero Dios no lo supo. Y así el hombre, cuando no ve que le acontece nada en el mundo espiritual, cuando ve que tiene de pronto una posición en la iglesia, cuando ve que se llama cristiano, se viste como cristiano, así, cuando ve que de pronto hace obras que parecen ser del Señor, pero no de nada por Dios, no conoce de su condición, no entiende de su condición, así como el del mundo no entiende que va a la muerte, también el que está dentro no entiende que va a la muerte cuando vive haciendo lo que él quiere, cuando vive haciendo sus propias obras y cuando se vive levantando contra la verdadera revelación del Espíritu Santo, no entendiendo la ira que ya está sobre aquel. Porque aunque Dios tiene ira, Dios llama al hombre al arrepentimiento para que el hombre se vuelva de esa condición y entienda verdaderamente y busque a Dios y le pregunte. Pues más vale es preguntarle a Dios todas las cosas antes que declararla por su propia mente a la ligera. Más vale preguntarle al Señor la declaración de todo asunto antes que lanzarse con prontitud a declarar las cosas, porque en esta prontitud hay ligereza de labio y en esta prontitud hay falta de temor de Dios, en esta prontitud hay falta de paciencia y hay falta de fe verdadera en lo eterno, porque se está entendiendo lo que se entiende por la vista de los ojos, se está entendiendo lo que se entiende por la interpretación, por lo que primero le viene a la mente al hombre, y así la muerte está encubierta de muchos, porque es la muerte del alma, porque esta no se ve hasta que el hombre sale del cuerpo. Así la vergüenza está encubierta de muchos, porque es la vergüenza del hombre espiritual, y esta no se ve entre tanto que el hombre está vestido en la tierra. Así la ira de Dios está encubierta de muchos, porque esta está en el mundo espiritual, y el hombre tiene amigos, tiene casa, tiene ingresos económicos, tiene familia, tiene una cosa y tiene la otra, y no ve la ira de Dios sobre él, y no ve todo lo que acontece en el mundo espiritual. Como no vio Eva su muerte, y le ofreció a Adán la muerte que ella tenía ya, y como no vio a Adán la muerte de Eva, y comió de esa muerte porque no lo entendió. Porque si entendiera por un solo instante lo que le acontecería en el infierno y lo que le acontecería a toda la humanidad, que caminando al infierno seguiría sus obras, no lo hubiera hecho. Si supiera siquiera por un solo instante, por una milésima de segundo. ¿Por qué? Porque una milésima de segundo en el infierno basta con que el hombre entienda lo miserable que es. Una milésima de segundo en el infierno basta con que el hombre comprenda verdaderamente que nada tenía valor en la tierra, sino solamente hacer la perfecta voluntad de Dios. Una milésima de segundo basta por clamar por agua sin cesar a Dios, por clamar sin cesar por un instante de misericordia. Una sola milésima de segundo en el infierno. Aquello ya hace entender al hombre, y como ellos no lo entendieron así, no lo vieron, no lo percibieron, siguieron haciendo lo que estaban haciendo, hasta que entonces vieron que estaban desnudos, y hasta que Dios le declaró su condición y Dios le declaró todas las cosas, alcanzaron misericordia ellos en persona. Pero los que nacen de los que permanecen en ese nacimiento y mueren en ese nacimiento, todos van al infierno sin ver su muerte, sin entender a dónde van, porque va siendo pastoreado por la muerte todo aquel que nace de Adán. Así como dice la Escritura, la muerte los pastoreará
y los llevará cautivo. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y el Seol será su morada, y se demacrará su buen parecer. Así es que el hombre va siendo pastoreado por la muerte, pero no lo entiende. Va siendo guiado por la muerte, pero no lo ve. Va siendo dirigido por la muerte, pero no lo ve. Y piensa que Dios lo llevó aquí y que Dios lo llevó allá. Y así el hombre se excusa diciendo, es que Dios me dio esto, y Dios me dio este otro negocio, y el Señor me dio a esta persona, me dio esta esposa, me dio este esposo. Y no fue Dios, sino que fue Él mismo. Y así es pastoreado por la muerte. En los casos de que es el hombre mismo, porque hace su propia voluntad y vive conforme a los deseos de su corazón, vive conforme a los deseos de su cuerpo y a los deseos de su pensamiento, y así yendo al infierno, siendo pastoreado por la muerte, piensa que Dios le puso todo aquello en el camino, no siendo así, porque la muerte está encubierta de los ojos de los hombres, porque viven por vista, no viven por fe, y están ciegos. El que vive por vista está ciego, el que vive por fe puede ver. Así el Señor dijo, que para juicio vino a este mundo, para hacer que los que ven sean cegados, y los que no ven entonces reciban la vista. Porque los que ven son aquellos que piensan entenderlo todo, son aquellos que se creen muy sabios, son aquellos que se creen que tienen todo el favor de Dios, porque no preguntan nada a Dios y porque no se humillan por su condición, porque no son capaces de entender lo miserable que son espiritualmente, lo pobres que son espiritualmente, porque esa es la condición de todo hombre nacido de carne y de sangre, una condición miserable, una condición de una pobreza espiritual extrema, una condición de una vergüenza espiritual extrema, condición de muerte eterna. Y cuando el hombre esto no lo entiende, porque piensa que tiene el agrado de Dios, porque piensa que tiene vida, porque piensa que conoce a Dios, porque piensa que Dios lo guía, cuando el hombre piensa así, queda ciego. ¿Por qué? Porque todo lo que ve, todo lo que entiende, todo lo que percibe, lo percibe por la vista de sus ojos, no por la fe. Pero el Señor viene para hacer que los que no ven reciban la vista. Estos son los que se hacen pobres en espíritu, y los que no determinan nada por lo que ven sus ojos, ni por lo que le acontece, ni por lo que no le acontece, sino porque entiende que hay un mundo espiritual más allá, y una justicia superior a la del propio corazón del hombre, una justicia que es la verdadera justicia recta y que es muy distinta a la justicia del hombre, y que lo que el hombre determina en su corazón, porque el hombre, al creer en su propia justicia, al creer lo justo de su corazón, al creer la rectitud de su corazón, queda ciego a la rectitud celestial, queda ciego a la justicia celestial y queda ciego a su verdadera condición. Y así, los que reconocen esto, los que entienden esto, no viven por vista, sino que viven por fe. Y estos pueden ver la vida y la muerte, la espiritual, la que es real, la que es verdadera, porque la física le viene a todo hombre mientras esté en el cuerpo por causa del pecado del hombre, pero la espiritual es la que tiene valor, porque esa es la que hace que el alma sea condenada eternamente y para siempre, sin nunca poder dejar de ser, sin nunca poder dejar de lamentarse, sin nunca poder dejar de existir, porque eso es lo que buscan las personas en el infierno y nunca lo encuentran. Buscan la muerte, y la muerte nunca les llega, sino que la muerte se aleja de ellos eternamente y para siempre, porque esta es la muerte que ellos entienden como muerte, la estrangulación total para no existir más. Esto no existe, sino que la muerte espiritual es eterna. Siempre va el hombre siempre va el hombre muriendo continuamente, teniendo que pagar allí por todos sus pecados sin cesar y sin cesar, en una lejanía con Dios eterna y para siempre, porque Dios es la vida y la distancia eterna con Dios es la muerte eterna. Dios es el agua, Dios es la respiración, el aire, Dios es la luz, Dios es la felicidad, y todo esto es lo que falta en los condenados en el infierno. Todo esto es de lo que carecen ellos, pero no dejando de existir, porque Dios puso eternidad en el hombre. El hombre es eterno en el sentido de que nunca jamás dejará de existir su alma. De hecho, Dios unirá alma, cuerpo y espíritu, y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero en aquel día del juicio del gran trono blanco, dice que será lanzado
en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, en cuerpo, alma y espíritu. Y así, entonces recibirá aquel castigo, ya no solo su alma como antes de aquel juicio, sino ahora cuerpo, alma y espíritu. Nunca dejará de existir. Pero ¿cuál es la muerte? Esta es la muerte segunda. La primera fue cuando fueron arrojados al infierno. Pero ¿cuál es la muerte en este caso? La muerte, la distancia eterna con Dios, la distancia eterna con la luz, con el agua, con la vida, con la felicidad, con la paz, con la honra. La distancia eterna es la ausencia de todas estas cosas, donde el alma sufrirá un tormento eterno. Esta muerte el hombre no la ve, porque está pensando en la muerte física, y por eso los hombres se lamentan por la muerte física, de lo cual el Señor dijo que no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, sino que le tema más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, o sea, que le teme al hombre a no pecar, porque el pecado destruye el alma y el cuerpo en el infierno. El pecado es el que consume el alma y el cuerpo del alma en el infierno, porque ya tiene un cuerpo tangible. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está hablando de no guiarse por la vista de los ojos, y cuando el Señor habla espiritual, y el hombre no piensa que le acontecen las cosas. ¿Por qué? Porque no las ve tangiblemente, pero en el mundo espiritual están, y estas tienen más valor, porque estas salen a la luz cuando el hombre salga del cuerpo. Por eso, todo lo que Dios habla hay que percibirlo y entenderlo y recibirlo espiritualmente y entender que así es. Y Satanás se encarga de hacerle creer al hombre que aquello es mentira, así como se encargó de hacerle creer a Eva que era mentira lo que Dios había dicho. Y así se encarga de hacerle creer a los hombres que es mentira que van a morir eternamente. Les encarga de hacerle creer a los hombres que es mentira que van en vergüenza, que es mentira que hay ira sobre ellos. Y él dice, Dios te ama. Si tú eres la niña de sus ojos, le dice, mira cómo te da alimento, mira cómo te da vestido, mira cómo te da dinero, mira cómo te cuida, mira cómo nada te falta, y les hace pensar lo que no es. ¿Por qué? Porque él es el engañador, el que engaña al mundo entero, y así se lleva las almas para el infierno. Desde aquel momento fue así, y no deja de ser así, porque este es su carácter. Su carácter es el carácter de la mentira, porque él es el padre de la mentira. Y desde que habla, desde el principio que habla, no hay verdad en él, porque todo lo que habla es mentira, porque de suyo habla de él, porque él es mentiroso y padre de mentira, y él es experto en engañar a toda la humanidad. Se engañó a Eva, que era perfecta y que no tenía pecado, y tenía una inteligencia que el hombre no le llega ni a las plantas de los pies, porque eran conforme a la misma imagen de Dios. Su corazón era como el corazón de Dios y tenía una capacidad para hacer y para entender todas las cosas, y la engañó. Ahora cuánto más no engañará a un hombre nacido de carne y de sangre, que hace sus propias obras y que no vive en una continua intimidad con el Señor. Así engaña al mundo entero, haciéndoles pensar todo lo que no es, que no van muertos siendo que van muertos, y que no van en vergüenza siendo que van en vergüenza, y que tienen el agrado de Dios siendo que no tienen el agrado de Dios. Por eso es que se debe de buscar en la intimidad con el Señor el entendimiento de todo asunto, y se debe buscar la confirmación del Señor en la intimidad con Él, y se debe de buscar hacer lo que Dios quiere, y se debe de buscar la verdadera vida, no la que se ve en el cuerpo, la que está en el mundo espiritual. La verdadera honra, no la que se ve en el cuerpo, la que está en el mundo espiritual. El verdadero provecho, el que está en el mundo espiritual, y la verdadera felicidad, la que está en el mundo espiritual. Porque los hombres, pensando que van en honra, porque tienen el liderazgo, nombre, renombre y demás, van avergonzados. Y así el Señor abre los ojos a los que entienden de su vergüenza. Los ojos de Adán y Eva le fueron abiertos para que pudieran entender la muerte que les sobrevino, para que pudieran ahora entender todas las cosas y recibir el perdón de Dios en un arrepentimiento por la sangre de Cristo, que sería derramada mucho tiempo después, porque por la promesa vivieron, y por la promesa vivieron muchos hasta Cristo, el cual los redimió y redime a todo aquel que cree. Y Él les abrió los ojos, les hizo que vieran y entendieran cómo estaban desnudos, porque así era su condición en el mundo espiritual. El que se humilla, este recibirá la verdad de todas las cosas, porque dice que cuando los judíos que hoy niegan a Cristo, dice que cuando leen la ley de Moisés, aún tienen el mismo velo en su corazón y miran a través de un velo oscuro. Pero dice que cuando se conviertan al Señor, el velo
les será quitado. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre se humilla y entienda lo miserable que es, cuando el hombre se humille y entiende que va muerto, cuando el hombre se humille y entiende que no sabe nada porque Dios no le ha revelado nada, entonces le serán abiertos los ojos para que vea y podrá ver su verdadera condición y podrá ser libre de la muerte, ser libre de la vergüenza, ser libre de la ira, ser libre del pecado, ser libre de la condenación y alcanzar la verdadera vida y alcanzar la gloria venidera que Dios tiene preparado para todos aquellos que lo aman. Cuando el hombre entiende todo esto, mientras no lo entiende no acontece, pero cuando entiende todo esto, la vergüenza le es quitada y se le da la honra del mundo espiritual, la verdadera, la que tiene valor, la que verdaderamente es delante de Dios y la que el hombre llevará por siglos perpetuos, la vida de Dios, la honra de Dios, el agrado de Dios y la justicia de Dios para todos aquellos que reconocen su condición y que hacen su voluntad y buscan en Dios la confirmación de las cosas y la vista de todas las cosas. Gloria a Dios.